Vamos a recibir a Pablo Callejón, nuestro compañero. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Un placer tenerte por aquí. ¿Qué nos ha traído hoy? Bueno, en una jornada cargada de información, con mucho dinamismo, mucho vértigo, el de hoy, espero que haya un anuncio que no pase desapercibido, no por el anuncio en sí mismo, sino por lo que ha significado como medida asistencial la asignación universal por hijo, que ha excedido la grieta. La AUH ha excedido la grieta, porque fue un proyecto, una propuesta que había sido en algún momento impulsada por Elisa Carrió, ¿no? la ex diputada de Cambiemos, aprobada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y sostenida como una política de Estado por Mauricio Macri y ahora por Alberto Fernández, que busca extenderla. La asignación universal por hijo, que busca hacer precisamente adquirir ese carácter universal que hasta ahora todavía no tiene, fue revalorizada por la Organización de Naciones Unidas, por el UNICEF, porque se entiende que es una cobertura que se da de manera directa sin la interpelación o la mediación de los intereses políticos. Lo que sucedía en otros momentos, Mariano, con los punteros que negociaban planes. En este caso es una asignación directa que va a la mamá o al papá, fundamentalmente a la mujer, para dar una cobertura social y asistencial a los niños y niñas. Hoy habrá un anuncio en el que se va a buscar extender esa asignación universal. Ya Macri también había ampliado los beneficios de la AUH, por eso decíamos, es una política que se ha convertido en una responsabilidad del Estado, sí, y no en la variable de una disputa política, ¿no? Sí, y acá con una diferencia, ¿no? Porque Macri desde los discursivos no alentaba a la asignación universal por hijo, pero sí lo sostuvo desde la política, sí lo sostuvo desde el hecho. Claro, porque él era crítico o fue muy crítico hacia los distintos subsidios, incluso hacia la asignación universal por hijo, pero luego, obviamente que en una lectura política y de escenario, de coyuntura, se dio cuenta que era insostenible sacarla o reducirla, e incluso, como bien decías vos, hasta la amplió. Bueno, porque los planes sociales se incrementaron durante el gobierno de Mauricio Macri, fundamentalmente porque empeoró la economía, empeoraron las condiciones económicas. Lo que sucede es que hay un discurso de un sector de la población que considera que un derecho es reconvierte a esa niñez en beneficiarios de un contexto de planeros, ¿no? Esa estigmatización, esa discriminación que aparece inmediatamente en alguna conceptualización, pero que en realidad tiene que ver con la contención de niños y de niñas que están en una situación vulnerable por un sistema económico que no eligieron y que los somete a la condición en la que están. Claro, te quería marcar eso, Pablo, porque el gobierno de Macri tuvo mucho de esto, ¿no? De parecer que se hicieron cosas o no se hicieron cosas que en realidad terminaron avalándose. La asignación universal por hijo, que se sacaron los subsidios, porque a uno parece que los subsidios, digo, de energía, de luz, y no fue así, se redistribuyeron, se concentraron más en algún sector que en otro, pero nunca se sacaron de manera completa. La baja de retenciones, ¿cuándo se había hablado de que no iba a haber más retenciones, de impuestos a las ganancias? Y sin embargo, todas esas políticas se sostuvieron. No, claro está. Y además el Estado pasó a ser garante de las corporaciones energéticas, por ejemplo. Tenía un ministro ligado con la empresa Shell, como era Aranguren, que terminó sacando jugo de esa vinculación histórica que él tiene con las petroleras para beneficiarlas en desmedro de gente. Y la política energética estuvo también vinculada en este sentido. También por un blindaje comunicacional que estuvo relacionado sobre todo en lo conceptual, ¿no? Se estigmatizaba a los beneficiarios de un derecho como es la asignación universal por hijo y al mismo tiempo se lo profundizaba, ¿no? Estos contrastes con los que fueron recorriendo los últimos años en la Argentina. Pero lo decíamos, la asignación universal por hijo fue un elemento mucho más que un paliativo, porque yo creo que no tiene que ver solo con lo económico, que es evidentemente la centralidad, sino que está relacionado con reconocimiento del derecho, de saber que los niños y niñas tienen que crecer en condiciones mucho más adecuadas. Evidentemente,
el contexto no es el ideal, ¿no? Porque hay pobreza, hay una pobreza estructural, porque faltan servicios, porque falta vivienda, porque hay un alto desempleo, pero en esa exclusión las asignaciones universal por hijo fueron evidentemente un marco de contención. Pero si te parece, vamos a ver en detalle, lo vamos charlando. Dale, a ver el anuncio. A ver, vamos. A 11 años del lanzamiento de la asignación universal por hijo, el presidente Alberto Fernández anunciará hoy la inclusión de cerca de 1 millón de niños, niñas y adolescentes. La asignación había sido creada el 30 de octubre del 2009, es una asignación mensual para los hijos menores de 18 años y cobra uno solo de los padres, el padre o la madre, priorizando a la mujer. Inicialmente el beneficio aplicaba a las familias que tuvieron hasta 5 hijos, ese era el tope, pero desde hoy quedará formalizada la ampliación de esta protección social y la eliminación de ese tope en la cantidad de niños y adolescentes a cargo, niños y niñas y adolescentes a cargo. El número de infantes y adolescentes en desamparo es de aproximadamente 1 millón. Hay 1 millón de niños y niñas y adolescentes que hoy no tienen una cobertura, que no están recibiendo esta asignación. Desde la ANSES afirmaron que el objetivo es alcanzar la universalidad de esta asignación alimentaria para que cada niño y niña acceda al derecho que le corresponde. Esta idea es central, a mí me parece, Mariano, instalar que no se trata de un beneficio coyuntural, nadie les está prestando nada, nadie les está regalando nada, es un derecho que tienen los niños y niñas de poder recibir esta contención, ¿no? Que además va acompañada con otros derechos, la vacunación, la escuela, la escolarización, pero la posibilidad de garantizarles la alimentación de todos los días es un derecho que no podría estar de ninguna manera en discusión hoy, ¿no? Pero está. O por lo menos algunos sectores. Sí, algunos sectores entienden que se tiene que discutir. Exactamente, ¿no? Esta idea de que después son los mismos sectores que plantean la meritocracia, ¿no? Son más o menos los mismos, y después te dicen se llega por el mérito, ¿no? Hay que generar las condiciones, ¿no? Vamos a la próxima etapa. El organismo busca generar también un fondo de reconstrucción de 100.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la Ley de Movilidad Jubilatoria que regirá desde marzo del 2021, porque hay que no solamente generar los derechos, sino hacerlos sustentables a partir de los fondos. Y esta es una discusión que también en el ANSES hoy se da. Bueno, ya vamos allí tenemos la próxima trama. La asignación le corresponde al padre o madre que viva con los menores y que esté en alguna de estas situaciones. Desocupados o desocupadas, trabajadores o trabajadoras no registrados o registradas sin aportes. Es decir, que estén desocupados o trabajando pero sin aportes. Trabajadora o trabajadora del servicio doméstico, monotributistas sociales, inscriptos en los programas Hogar, Futuro, Manos a la Obra y otros programas de trabajo. Es decir, aquellos que son beneficiarios de planes de trabajo, pero que no están recibiendo una asignación, ¿no? Allí es donde aparece la asignación universal por hijo. El padre o la madre a cargo pueden cobrar directamente sin contar con el consentimiento del otro padre o madre, presentando el formulario del cobro de asignaciones familiares. ¿Por qué? Porque cuando van a solicitarlo, allí se les requiere, como requisito fundamental, que los niños y niñas vivan con ellos o con ellas. Claro. Entonces, al poder confirmar de que forman parte del hogar, no necesitan que el padre o la madre vengan a dar la ratificación. Aquí, sobre todo, el problema apunta a los padres, Mariano. Padres que están ausentes, los padres que, en algunos casos, hay padres privados de libertad, en otros casos hay padres que utilizan esto como un mecanismo extorsivo, bueno, y la madre, que es en general la que asume el rol de contención, es la que padece estas negligencias. Por eso es que se superan estas instancias simplemente con presentar el formulario. Los hijos e hijas deben ser solteros o solteras y menores de 18 años, excepto aquellos y aquellas con alguna discapacidad para quien tiene ese límite de edad, ¿no? Si hay alguna discapacidad, el beneficio igualmente se otorga. El 80% de la asignación se cobra mensualmente y para recibir el 20% restante y seguir cobrando una vez por año,
los y las beneficiarias y beneficiarios deben presentar la libreta de asignación universal para acreditar asistencia a la escuela, así como los controles de salud. En algún momento te quitaban el beneficio si los chicos no iban a la escuela o las chicas, ¿no? Sí. Después se revirtió, porque si no, estamos cayendo en la misma situación. Digamos, hay que ver primero por qué el niño o la niña no va a la escuela, ¿no? Entonces, hacer responsable al niño o a la niña de esa situación era una contradicción. Por eso ahora se otorga el 80% y el otro 20% exige de que esté el plan de vacunación y que vayan a la escuela. Bueno, lo decíamos, este contexto, Mariano, nos permite referenciar el valor que tiene la asignación universal por hijo. En medio de tanta vorágine, de tanta locura informativa, de hechos que nos van superando día tras día, ojalá que no pase desapercibido el valor que tiene este programa para todos los argentinos. Y me parece importante, ¿no?, marcarlo, vos lo hacías durante todo el desarrollo del informe, el derecho. Porque es realmente eso, es un derecho, no es un plan, no es una asistencia, es un derecho que tienen que tener todos los niños en la República Argentina. Muchas gracias, Pablo. Abrazo grande, Mariano. Hasta luego. Un abrazo, que la pase bien.